Quisiera, antes de comenzar a hablar del capítulo 13, quisiera comenzar haciendo un pequeño resumen de dónde vamos ahorita en el libro de Apocalipsis. Si me pueden dar la primera diapositiva. Estudiamos en el capítulo 1 al capítulo 3. En el capítulo 1 la visión de Cristo glorificado que Juan tiene en la isla de Patmos. Ese es el capítulo 1. Juan estaba anciano, la iglesia no iba muy bien y el Señor se muestra, ¿verdad? Se muestra a Juan y luego le da un mensaje de exhortación a las iglesias. Seguidamente le va a mostrar su plan para juicio al final de los tiempos. Ahora, la palabra iglesia aparece hasta el capítulo 3. En el capítulo 4 no se vuelve a mencionar la palabra iglesia, y la razón por la cual no se menciona, creemos que es porque la iglesia no va a participar en el juicio de Dios a las naciones. Me gustaría ver con ustedes algunos pasajes en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice: nosotros esperamos a Jesús, que nos va a ¿qué? A librar de ¿qué? De la ira venidera. Luego en el capítulo 4, versículo 16, Primera Tesalonicenses 4, versículo 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, escucha eso, seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, en las nubes, y luego aclara, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. ¿Dónde recibe la iglesia al Señor? En el aire. Y así estaremos, dice, siempre con el Señor. La iglesia recibe al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Ahora yo te pregunto, ¿dónde recibe Israel al Señor? En su segunda venida, ¿dónde recibe Israel al Señor? En la tierra, ¿verdad? Vamos a ir a Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Zacarías capítulo 14, versículo 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. El día del Señor, cuando Él regrese para salvar a Israel, Él va a poner su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a dividir en 4 partes, en forma de cruz. Por lo tanto, el momento en que la iglesia se encuentra con el Señor es diferente al momento en que Israel se encuentra con el Señor. Nosotros creemos que la iglesia va a encontrarse con el Señor al principio de la segunda venida.
y que Israel se va a encontrar con el Señor al final de la segunda venida y que este periodo dura 7 años. Hay un texto más también que quisiera compartir con ustedes en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, y habla del propósito de la tribulación. Y esto es bien importante que usted entienda cuál es el propósito del juicio a las naciones. 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Quiénes padecen por el reino del Señor ahorita? ¿Quiénes padecen? Espero que usted esté padeciendo por el reino del Señor, porque es la iglesia quien padece por el reino del Señor ahora. Ahora mira, versículo 16, porque es justo delante de Dios, escucha esto, pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Pagar con tribulación a los que atribulan. ¿A quién? A la iglesia. El juicio es para la iglesia, no. El juicio final es para los que atribularon a la iglesia. Versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La razón del juicio al final de los tiempos es para dar tribulación a aquellos que atribularon a la iglesia. Piensa un momento, ¿quién atribula a la iglesia ahora? El mundo. El mundo persigue a la iglesia hoy. Ahora, al final de los tiempos, ¿quién va a tribular al mundo? El Señor, no es la iglesia. El Señor va a tribular a las naciones por la forma en cómo ellos trataron a su iglesia ahora. Entonces, volviendo al cuadro que tenemos, creemos que en el capítulo 4, cuando comienzan los sellos y comienzan las trompetas, esto es el juicio de Dios hacia las naciones. Ahora, la gran tribulación no solo tiene el propósito de atribular a las naciones por el Señor, es el Señor atribulando a las naciones, sino que también tiene un segundo propósito, y es tratar con el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros vemos al pueblo de Israel endurecido, lejos de Jesús. Ellos han rechazado al Mesías y están endurecidos. Pero creemos que al final de los tiempos, a través de los juicios y del plan del Señor, Israel se va a volver a Él. Capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11 para que veamos el cambio acá. Dice capítulo 11, versículo 1 al versículo 3, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Escucha esto: y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, 3 años y medio. La ciudad santa va a ser hollada. La idea es destruida, perseguida por 3 años y medio. Entonces acá el Señor nos está hablando de una persecución que va a sufrir el pueblo de Israel por 3 años y medio. Lo mismo sucede en el capítulo 12 cuando dice que a la mujer fue perseguida ¿por cuánto? Por 3 años y medio. Y hoy vamos a ver el anticristo. Y el anticristo juega un papel muy importante en la persecución de Israel. Vamos a ir a Daniel, capítulo 7, versículo 25.
Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Es una profecía relacionada con el anticristo, dice. Y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Está hablándole el Señor a Daniel, diciéndole al final va a venir este que va a hablar en contra del Altísimo y va a quebrantar a los santos por 3 años y medio. Entonces, el anticristo también es parte del plan de Dios para que Israel se vuelva a Él. Israel desechó al verdadero Mesías. Y cuando éste se levante al final de los tiempos y le conceda poder edificar nuevamente el templo y les conceda paz al pueblo de Israel en medio de tanta persecución, ellos van a pensar que Él es el Mesías. Ellos van a creer que este Mesías era el prometido, porque ellos no querían un Mesías salvador, ellos querían un Mesías político, un Mesías militar. Y vamos a ver todas estas características en el anticristo. Pero este anticristo va a ser un instrumento para que Israel entienda que el verdadero Mesías es Jesucristo. Entonces, pensando en eso, hoy sí vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a estudiar acerca del anticristo. Tristemente, cuando nosotros pensamos en el Apocalipsis, pensamos solo en el anticristo. Pero el Apocalipsis no se trata del anticristo. El Apocalipsis se trata del juicio de Dios a las naciones y de su trabajo en la nación de Israel para que ellos se vuelvan a Él. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el versículo 1, cuando dice me paré sobre la arena del mar, en textos más antiguos en griego dice se paró sobre la arena del mar, hablando de Satanás, como si esto fuese la misma señal que vio desde el capítulo 12, como si fuese una sola. Satanás se paró y vio subir de la arena del mar, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué es este mar? En el capítulo 11, versículo 7 dice que a los 2 testigos los mató la bestia que subió del abismo. Del abismo. ¿Y cuál es el abismo? El abismo es las prisiones de oscuridad donde Dios tiene demonios encerrados ahí. En un sentido el anticristo es un demonio, pero en otro sentido, en 2 Tesalonicenses 2:3 dice que claramente que es un hombre de pecado. Entonces, ¿cómo mezclamos esta parte de que en el 11:7 dice que salió del abismo, pero en 2 Tesalonicenses dice que es un hombre? ¿Qué viene a su mente? Es un hombre que ha sido poseído por un demonio que sale del abismo. Satanás no sabe cuándo es ese tiempo, porque la venida del Señor no está explicada de manera explícita. Él tiene que estar listo. Así que en cada generación Él está preparando un hombre, siempre está preparando un hombre, para que cuando el tiempo llegue,
este hombre esté listo. Ahora, ¿cómo va a estar listo? Porque este espíritu del abismo va a salir y va a tomar control de este hombre que Satanás está preparando. Ahora, si usted ve las características de la bestia, son las mismas características que Satanás tiene en el capítulo 12, sus cabezas, sus cuernos, sus diademas. Él tiene una gran semejanza con Satanás. Él es la imagen de Satanás acá. Luego describe sus características en el versículo 2, como leopardo, sus pies como oso, su boca como león. Todos estos son fieras, ¿verdad? Que son depredadores. Y lo más seguro es que está tratando de descubrir o de describir cómo es el carácter de él. Un personaje fiero, asesino, una persona que no va a tener ningún tipo de sentimiento o de pesar o de contemplación. Vamos a avanzar ahora al capítulo 3. Vamos a ver su falsificación. Dice en el versículo 2, en medio, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás. Mira, dice que le dio su poder y le dio su trono y grande autoridad. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En estos pasajes nos muestran cómo Satanás y el anticristo están tratando de hacer una falsificación de la relación de Cristo y el Padre. Si usted lee Apocalipsis 3:21, Jesús nos relata el privilegio que le había dado su Padre. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado, dice, con mi Padre en su trono. ¿Qué hizo Satanás con el anticristo? Le dio su poder y le dio su trono también. También leímos que el anticristo fue herido en una de sus cabezas con una herida mortal. La traducción de esta palabra, herida mortal, es degollar. Degollar, la idea es que el anticristo fue degollado y misteriosamente o milagrosamente fue sanado de una herida así. Si usted lee Apocalipsis 5:6, mira cómo describe a Jesucristo. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, es la misma idea, un cordero sacrificado. ¿Ves la imitación de Satanás? Al final el anticristo va a ser herido de muerte y milagrosamente va a sanar. Luego dice, dice que la gente se va a maravillar al verlo sanado y va a adorar al dragón y también va a adorar a la bestia. En Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza. En el cielo, ¿a quién se adora? Al Padre y al Cordero. Y en la tierra, en la gran tribulación, ¿a quién se adora? A Satanás y al anticristo, a la bestia. Hay una imitación ahí de la obra de Dios. Vamos a continuar ahora en el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículos
6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si ustedes recuerdan, Apocalipsis 11:7, Él es quien mata a los dos testigos. A los dos testigos que nadie podía matar. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo pueblo, toda tribu, todo pueblo, toda lengua y nación. Ahora, cuando dice se le dio boca, cuando dice se le dio autoridad, cuando dice se le permitió, ¿quién creen que le dio? ¿Quién cree que le dio la boca, la autoridad, que se le permitió? ¿Quién cree usted que fue? ¿Fue Dios? En los primeros versículos la bestia le dio su poder, su trono, su autoridad. Pero en el versículo 5 en adelante hay un pasivo que apunta hacia Dios. No dice que el dragón le dio boca, no dice que el dragón le dio 42 meses, le dio 42 meses para actuar. ¿Quién le dio todas estas cosas? Es Dios. Es Dios quien está trayendo, permitiendo que este hombre de pecado surja al final de los tiempos. ¿Para qué? Para que Israel se convierta. Cuando Israel vea a este hombre maldecir a Dios y exigir que le adoren a él y que adoren a Satanás, ¿sabe qué va a hacer Israel? Va a huir y va a decir, era Jesús. No era era Jesús. Y van a clamar a Jesús que regrese. Va a perseguir a los santos, los va a vencer. Y como leíamos en Daniel 7:25, ¿verdad? El Señor los va a entregar por 42 meses, por 3 años y medio. Además de eso va a gobernar a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a ser un gobernante mundial. Ahora vamos a leer versículo 8 al versículo 10. Dice, y adoraron todos los moradores de la tierra. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Escucha esto, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Okay. Aquí hay un problema gramatical y los traductores tomaron una decisión. Aquí en Reina Valera tomaron la decisión de poner desde el principio del mundo como algo que describe al Cordero, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Pero la verdad es que hay otra opción ahí. Gramaticalmente también es correcto decir que las personas no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo. Que desde el principio del mundo describa cuándo fueron no escritos, en vez de describir cuándo fue inmolado el Cordero, porque nosotros sabemos que el Cordero no fue inmolado antes del principio del mundo. El Cordero fue inmolado en la cruz y hay una fecha en la cual el Señor envió a Jesús a morir. Sin embargo, yo sí estoy convencido que el Señor desde antes de la fundación del mundo sabe quiénes son los suyos. Él sabe quiénes son los suyos. Por lo tanto, creo que la opción correcta sería quienes no estaban escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. Versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este tiempo del Apocalipsis va a ser un tiempo de persecución para Israel y para todos aquellos que en aquel tiempo hayan confesado a Jesús como el verdadero Mesías. ¿Y cómo lo van a pagar? Lo van a pagar con sus vidas. Dice que los que no están escritos en el libro de la vida, ¿qué van a hacer? Van a adorar a la bestia.
Pero todo aquel que en este momento crea que Jesús es el verdadero Mesías, el Señor le dice, ok, su fe va a ser probada, como el que va en cautividad, vaya en cautividad. Y el que ha de ser muerto a espada debe ser muerto también. Van a ser cautivos y van a ser martirizados todos aquellos que no reconozcan a la bestia como el verdadero Mesías. Tengo un versículo más que quisiera ver con ustedes. Es el apóstol Pablo, nuevamente en 2 de Tesalonicenses, escribiéndole a la iglesia. Si me dan la siguiente, por favor. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y quiero que pienses cuál es nuestra relación con todo esto que está pasando. ¿Dónde está la iglesia? Mira, 2 de Tesalonicenses 2, 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escucha esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, escucha esto, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de Cristo para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién le dio ese poder engañoso? Versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Sabes? El anticristo es parte de los juicios del Señor para todo aquel que no creyó en Jesucristo. Todo aquel que rechazó a Jesús como Mesías, Dios va a juzgarlo al final de los tiempos. ¿Cómo? Enviándoles un mentiroso que lo va a engañar para que se pierda. Tal vez estás aquí esa mañana pensando, bueno, pastor, la verdad es que entendí la mitad de lo que dijo. Está bien. Pero de pronto hay algo que quiero que te lleves. Jesús es el verdadero Mesías. Jesús es el Salvador. Y si no crees a Jesús hoy, y si rechazas la verdad del Evangelio hoy, es muy probable que te encuentres un día siguiendo al anticristo como parte del juicio de Dios para todos aquellos que rechazaron la verdad. Si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es un buen día para hacerlo. Él es el verdadero Mesías. Él es el Salvador. Vamos a orar.